Hace 2 semanas no tenía ni idea que iba a estar viajando hacia Bragado a hacer un documental sobre la recuperación de un teatro fundado en 1912. Del programa Auditoría Ciudadana sabía lo que me había contado Marto Llanarte y su equipo, que el corazón del programa es el foro cívico integrado por los ciudadanos y las autoridades, que el programa es una herramienta de participación para mejorar la vida democrática y que vincula la política con la vida y los problemas de la gente. Pero lo que más me sorprendió y me produjo mayor curiosidad fue conocer los resultados concretos relatados por los propios bragadenses y conocer el teatro donado por un tenor Costantino del que tanto me han hablado en los últimos días y que nunca antes había escuchado hablar de él. Llegué a Bragado con muchas expectativas, lo cual siempre conlleva sus riesgos. Me recibieron los integrantes de la Asociación Florencio Costantino. Lo primero que me sorprendió fue el entusiasmo de mis anfitriones, pero a medida que me iban relatando las increíbles vicisitudes por las cuales pasó el teatro en sus 96 años y que a pesar de todo estuviera allí de pie, a punto de ser reinaugurado, debo reconocer que superó todas mis expectativas. Vaya si había tema para realizar un documental. Desde que se inauguró el Teatro Constantino en 1912 hasta la actualidad, pasaron muchas cosas, sí, en esa comunidad, en ese teatro y en el país. El Teatro Constantino no fue ajeno a los avatares de nuestra vida política. Algunos pueden preguntarse por qué recién ahora, después de 96 años, decide la comunidad apropiarse nuevamente de este teatro y de esta identidad cultural. Bueno, justamente porque en este caso a partir del programa Auditoría Ciudadana se conformó un foro cívico. Cuando vamos a hacer la firma del convenio en un acto público, yo le aviso que lo vamos a hacer con mucho público en el teatro más grande que tiene Bragado, que es el Teatro Florencio Costantino. Yo veo que nos vamos acercando a algo que es casi como una ruina, ¿no? Y digo, decía para mí, ¿este intendente habrá entendido bien de qué se trata? Este es un programa serio que vamos a iniciar. ¿A dónde vamos? Le conté la historia del tenor, que lo hacía con todos los que me visitaban. Y cuando entramos con Marta al teatro se quedó sorprendida de ver algo así en el interior, en una ciudad de 40.000 habitantes. El entrar fue el descubrimiento de algo insólito, increíble, y ahí me atrapa la magia de la metáfora. Constantino, Argentina, que además sonaban parecido, es decir, algo que desde afuera parecía muy destruido, degradado, y sin embargo en su interior contenía un tesoro. Instantáneamente le gustó el personaje, y cuando entramos al teatro me dice, y no se podrá escuchar al tenor, no hay música del tenor. Empezamos a escuchar con los ruidos y con todo lo que significa la posibilidad de reproducir una grabación de más de 100 años mientras la gente va entrando para escuchar la apertura del programa Auditoría Ciudadana. Y en mitad de la presentación a mí se me ocurrió decir qué bueno sería que esta comunidad decida reconstruir este espacio. Uno de los pilares que sostiene la identidad de una ciudad tiene que ver con el conocimiento que la gente tenga de su patrimonio local, porque además ello posibilita que la formación de ciudadanos que tengan real conocimiento de los valores que tienen en su patria chica. La idea aparece incluso antes de que se conforme el foro cívico. El foro cívico la toma, se apropia de la idea, y esto es lo importante. Un par de meses después, un grupo de ciudadanos de Bragado se acercó a nuestra oficina en Buenos Aires con una carpeta azul que me dijeron, bueno, este es el producto de esa invitación. Acá está la constitución de la Asociación Florencio Costantino.
Y a medida que me fui metiendo en la historia de este teatro, ya no pude dejar de asociarlo a los últimos 150 años de nuestro país. A esos inmigrantes que dejaban el lugar de sus ancestros, trabajaban duro y a poco de llegar, esta tierra generosa les facilitaba un destino. Ya que me piden mi historia, voy a ser condescendiente, pero si es que alguno siente como un ruidito de lata, pásenla para las patas, me avisa inmediatamente. Una historia de gloria, la vida de una personalidad del arte tonal tan excepcional como fue Florencio Constantino Carral. Una vida muy azarosa, muy aventurera, con grandes picos, oscuros, claros, de gran éxito, de resonancia mundial. Se sabe que nació en Bilbao, hay dudas, ¿no?, si nació en Bilbao o nació en la provincia de Vizcaya, pero en cualquier caso es bilbaíno vizcaíno, por eso he hecho la matización. Desde muy chico tuvo que trabajar penosamente para ganarse el pan. Un día conoce a una chica, se ponen de novios, los padres de ella se oponían porque no le veían ningún futuro al bueno de don Florencio. A los 21 años le tocaban 3 años de servicio militar y se subió a un barco y se vino al Hotel de los Inmigrantes. Y llegan aquí en el año 1889. Anduvo deambulando por los alrededores de Buenos Aires, en La Plata, en Lanús, en Avellaneda, creo, y finalmente se fue a Bragado. Decide comprar una trilladora, arma una cuadrilla de peones y alquilaba la trilladora al dueño del establecimiento para los trabajos de tipo rural, sobre todo la cosecha de maíz, que era la principal fuente de ingresos de Bragado en aquella época. El espíritu que tenía de aventura y esa personalidad tan extravagante. Fue revolucionario radical en 1893, la revolución del radicalismo, y participó del tiroteo donde mataron al hermano del gobernador Costa en la estación de Bragado, donde murieron 2 dirigentes radicales, José y Aparicio Islas, que bueno, es una gran historia que en Bragado, que repercutió acá en el diario La Nación, en la prensa. Se dedica en las fiestas, en las romerías, en las reuniones con sus compañeros de trabajo a cantar. Primero cantaba canciones vascas, algunas canciones también españolas, pero luego comienza a cantar canciones criollas. Donde se empieza a ser conocido cuando canta en la iglesia, y un día estaba el obispo, Monseñor Aneiros, y lo descubrió y dice, es un diamante que hay que pulir, y de ahí comienza toda la historia, que él se va solo a Buenos Aires. Y un día, muy osadamente, decide vender su atrilladora, su casa, y decide ir a Milán a estudiar canto. Y en el año 1899 se entera un empresario de esta voz, lo escucha, le parece una voz importante y decide contratarlo. Y en una noche consigue ganarse a la crítica y a partir de ahí comienza otra etapa, es decir, la etapa ya del Constantino tenor. Recorrió más de 90 ciudades del mundo, desde Rusia, Estados Unidos y toda Latinoamérica, más de 100 teatros. Cantata dal tenore Constantino. Lo canta ed interpreta il primo tenore del mondo, primo tenore, molto tenore. Maestro. Non sagrare più si sta lontana, in Paolo sai la vostra chiesa, falle credere nato giuramento, solo poi a chi non sa com'è, sempre stropia, non me curate mai, mamma valla ticera, se voglio tornare, guarda,
fatto chiagna, ma chiagna tu con me. Mamma manna dica, che voglio torna a te. Cuando comienza a cantar Costantino, comienza a cantar también otra voz de tenor, que es la voz de Enrico Caruso. Cuando el Metropolitan Opera House de New York le pagaban $2.000, Caruso, que también era figura, ganaba $500 menos. Costantino fue en su época uno de los que más grabó, más de 200 discos con 15 sellos discográficos en esa época. Corren los primeros años del siglo XX, Argentina talentosa crece y asombra al mundo como una de las primeras potencias. Constantino, también talentoso, crece y asombra al mundo con su voz potente. En el año 1911, cuando viene Costantino a cantar al Teatro Colón, lo van a visitar un grupo de personas, hombres importantes de Bragado. Hablan con él, lo invitan a que vaya allí a cantar en una función benéfica a favor del Hospital Municipal de Bragado, cosa que hará Costantino el año 11. Y aparte de eso, en Constantino comienza una idea, construir un teatro, pero un teatro a lo grande, habla de un teatro lírico. En agradecimiento porque había recibido su primer apoyo para ser artista. Cuando él regresa aquí, en el año 1912, se trae en un vapor, el vapor Vasari, que embarca con él en Nueva York, elementos para el teatro, entre ellos un hermosísimo telón. El teatro se inaugura en 1912, 3 años después de la inauguración del Teatro Colón de Buenos Aires. Él mismo lo inaugura y canta unas cuantas óperas. Mi abuelo conoce a Florencio Costantino en 1912 cuando se inaugura el teatro. Mi abuelo es quien le lleva su café y siendo él un joven, un niño casi, que medio que lo toma así como el chico para los mandados, ¿no? Lo inaugura y no vuelve más. Con Goyen Aguado, el gran biógrafo de Constantino, estudiamos el tema, nos llamaba la atención poderosamente por qué un hombre que consiguió hacer su obra mayor, digamos, para donarla a un pueblo, inaugura y no vuelve más. Algo pasó ahí. Mi abuelo contaba siempre que Constantino le tocaba así la cabeza y le decía, ¿qué vas a hacer con tu vida, jovencito? Y él decía, voy a ser dueño de este teatro. Entonces Constantino le decía, soñá, que de soñar se vive. Quella per me parisono a quant'altre d'intorno mi vedo del mio cuore l'impero non c'è, meglio ad uno che all'altra beltà, da costoro avvenenza qual dono di che il fatto inviò la vita
quanto ci questa, mi torna la vita, forse un'altra, domani lo sarà un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. Como a los 12 años así mi padre ya nos empieza a hablar mucho, a querer ir a Argentina, a ver lo que había por allí, a enterarse de cosas de él. La primera vez que llegamos a Bragado, yo tenía ganas de conocer el teatro, y un día fui con mi marido y un amigo de mi marido, pues a ver si lo encontrábamos. Y uy, mira, Centro Cultural Tenor Constantino. Se me ocurrió empujar a la puerta y está abierto. Entramos a ver un poco y tal, ya había el retrato en la entrada y entramos a ver un poco. Y al entrar en el patio de butacas había un albañil haciendo unas obras de reparación. Dije, ¿le importa que vea un poquito esto? Que es que he venido de España, que soy pariente, bueno, bisnieta de Florencio Constantino y quería ver un poco. Dice, ¿usted es descendiente de Florencio Constantino? Sí, soy bisnieta y tal. ¿Me haría el favor de esperar un momentito aquí? Usted vea lo que quiera y espéreme un momentito aquí. Y se fue a buscar, no sé cómo le llaman ustedes, al intendente. Vinieron al teatro, estuvieron con nosotros, nos llevaron al ayuntamiento y vamos, dije, pues hasta entonces no creí que era una persona que tenía tanta importancia. Pues hace un tenor, pero en Bragado me quedé, vamos, alucinada. Un tenor que es de ascendencia vasca, yo lo soy, es que mi madre fue, y la conexión argentino-vasco y que tiene un teatro también en Argentina, yo creo que no hay ninguna duda que ha sido un grandísimo tenor. Traigo tu palpitar, tan grande de que no puedo llorar. Él fue enterrado en México y de ahí fueron traídos sus restos y lo pusimos en el mausoleo que tiene actualmente la Sociedad Española. Hasta ahí es la historia que puedo contarte, puesto que luego fueron retirados y la historia esa entra en un cono de sombras. Y lo que se puede saber hoy es que están a buen resguardo, con una promesa, con un mandato, de que si en Bragado se hace el mausoleo en el teatro, van a ser depositados definitivamente en su morada, como se dice también que era su último deseo, ¿no? Yo quisiera llorar y no tengo más abierto, la quería yo tanto y se fue para nunca estar. Entre el 12 y el 30 hay un agujero oscuro en la historia del teatro. Pasó de mano en mano, estuvo en manos de la municipalidad. Hay un episodio que mi abuelo contaba siempre antes del año 30, que mientras estaba el teatro a cargo de la municipalidad, se criaban cerdos en el piso de la sala donde existía una pista de circo. 1928. Un ciclón daña el escenario del Constantino y obliga a cerrar el foso de la orquesta. Es el preanuncio de otro silencio, el de un país que comienza a apagarse. En la Argentina, décadas de democracias interrumpidas. En el Constantino, décadas de espectáculos deslucidos. Existió una época de oro para el teatro, que fue la década del 60. Y tal vez, yo diría, entre el 55 y el 60, con las superproducciones de cine y grandes espectáculos que llevaba mi abuelo al teatro, como la Orquesta Sinfónica, el Coro de La Plata, el tema de los radioteatros que ya se transformaban en verdaderas novelas que la gente seguía de manera desesperada casi, ¿no? Y esa fue la época que sí, que el teatro daba mucho dinero.
Empezó un momento de decadencia en el país, ¿no? Ahí fue empeorando la situación económica no solamente del cine constantino, sino de muchos cines del país que se tuvieron que cerrar. Y la cosa se volvió muy, muy negativa para mi familia, ¿no? 1976, otra dictadura que arrasa, que demuele sueños. Lastimado, poco después, en 1979, el Constantino deja caer una parte de su fachada. Enero del 79, y estaba a unas 10 cuadras del teatro, y de pronto veo que comprando en un negocio y veo que toda la gente sale a la calle y hacia el lado de la plaza se levantaba una columna de tierra tremenda y nadie sabía qué había pasado. Y algunos gritaban, pusieron una bomba. Y la gente salía corriendo para ese lado. Y yo me subí a mi bicicleta y fui para el lado de la plaza. Y cuando llegué me encontré que lo que se había caído era una parte del frente de mi teatro. El Teatro Constantino se cayó, el ala derecha se derrumbó del Constantino. De inmediato nos pusimos de acuerdo con la gobernación, quien mandó de la Dirección General de Ingenieros técnicos para comprobar en qué estado había quedado el resto de la sala. Después del derrumbe, o casi inmediatamente después, el intendente de Bragado, en ese momento el coronel Arturo Ibarra, basándose en un informe realizado por los bomberos voluntarios de la ciudad de Bragado, conmina a mi familia a demoler todo el frente del edificio. Me obligaban a demoler el frente por peligrosidad, en el término perentorio de 72 horas, por peligrosidad. A partir de ese momento comienzan las ofertas de la venta del teatro de mi familia a la municipalidad. Ofertas que fueron rechazadas sistemáticamente y contraofertas irrisorias, donde ni siquiera se tuvo en cuenta el hecho de quedarse con todo el mobiliario del teatro. El ver que nos demolían la sala, yo convoqué a 2 amigos para entrar a hacer una convocatoria. Cuando comienza la demolición del teatro y el pueblo comienza a ver que el teatro realmente desaparece, viendo las cosas que se estaban llevando del teatro, pedazos de mármoles, de las escaleras, parte de los palcos, todo el piso de pinotea canadiense y todo lo demás. Nace una comisión de 3 personas para tratar de parar la demolición del edificio, porque ya había una empresa contratada que estaba demoliendo el teatro por el actual, en ese momento, intendente municipal, intendente de facto, y logramos que se paralice esa demolición. Lo que hace es, juntamente con la municipalidad, detienen la demolición del teatro y la compran. Los palcos desarmados y tirados en el patio, el piso caído, el techo caído, o sea, un estado de una obra en demolición. Compramos el contrato a Cañameras, pero le cedimos luego el contrato a la Intendencia de Bragado. Con lo cual ellos se hicieron cargo entonces de las obligaciones resultantes del mismo. Mientras tanto, hicimos las gestiones necesarias ante la provincia de manera tal de poder conseguir que se expropiara el teatro. Por ser considerada la propiedad o el bien que se expropia de utilidad pública, el Estado tiene derecho a expropiar. Mi abuelo hasta su último momento y mi padre hasta el último segundo de su vida murieron reclamando justicia y que alguien escuchara y que algún gobierno democrático reviera la situación que se había producido durante un gobierno de facto. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. En 1983, la Argentina comienza a despertar, el Constantino se despereza. Desde el año 1983
1982-83, en que se pergeñó las primeras partes de lo que fue el Centro Cultural. Desde entonces, y a pesar de los avances y de los intentos que se hicieron a niveles de los distintos gobiernos, las moles de cemento era lo único que menciona que aquí había un teatro como había sido el Constantino. Los bradenses habían hecho intentos desde la época de recuperación de la democracia a la fecha de volver a darle a ese lugar la impronta cultural, recuperar quizá la lírica que aparecía en ese momento como algo muy, muy lejano. Ya en la memoria de la gente, el Teatro Constantino se desdibujaba cada vez más. Entonces, cuando Auditoría Ciudadana pone en funcionamiento aquí en Bragado, en el año 2006, los foros cívicos. Cada vez que la gente de una comunidad se reúne, aparecen ideas, propuestas, sugerencias. Todo eso hay que trabajarlo. Después de deambular y de buscar nuestro lugar dentro del foro, encontramos nuestro objetivo. Lo teníamos ahí, lo teníamos a la vista. Se propuso como proyecto sensibilizar a la comunidad de Bragado en relación a la necesidad de restaurar y devolver a la comunidad el Teatro Florencio Constantino. La Auditoría Ciudadana empezó en 2006 y terminó en 2007, y el resultado en uno de los talleres de participación fue la constitución de la comisión Asociación Florencio Constantino, de vecinos de la ciudad. Cuando se reunieron, cuando dialogaron, cuando pudieron desarrollar esas ideas en un proyecto, cuando se constituyeron como asociación, las cosas empezaron a darse naturalmente. Logramos hacer un trípode compuesto por la comunidad de Bragado, el gobierno municipal y la asociación. Logramos que profesionales, especialistas, capacitados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires hicieran un proyecto que es el que quedó y que nosotros presentamos a la Presidencia de la Nación en el año 2007 para conseguir financiamiento y poder terminar esta obra. Lo que se necesita para comenzar a trabajar sobre estos temas es sentarse, a dialogar y a preguntarse ¿qué queremos de esta ciudad? Nos mueve el hecho de que es una obra realizada para el desarrollo de la cultura. Y la cultura tiene que tener su lugar y su espacio en nuestra ciudad. Recuperación de un teatro. Uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la calidad de la democracia? Bueno, esto tiene que ver con que la comunidad que empezó a trabajar sobre sus prácticas democráticas decidió en ese proceso recuperar un teatro que está muy ligado a lo que es la identidad de esa comunidad. Las distintas administraciones municipales que han pasado han tenido prioridades insoslayables, han tenido primero las cloacas, han tenido primero la vivienda, han tenido primero el asfalto, y como siempre la cultura es un poquito para después. No es que a esta gente no le preocupe el tema de la seguridad, de las adicciones de los chicos, de el desempleo, sino que se dieron cuenta que trabajando de esta manera, gobernantes y gobernados juntos, todo lo demás viene por añadidura. Una encuesta que hice yo exclusivamente que tiene que ver con la gestión y cuáles son los temas o los puntos que la aprobación levanta o acompaña. Bragado siempre tuvo una historia de teatro vocacional muy importante y una historia de arte muy importante, y sin duda hay un grupo de gente que quiere reflotarlo. Hay que tener en cuenta que lo que nos insume a nosotros recuperar el teatro, él hizo este teatro de cero. Parecería que cuando se dan estas cosas intentamos o tendemos a pensar que hay algo mágico en el medio. No hay nada mágico ni milagroso, sino que lo que
produce o lo que desata esta energía colectiva es la generación de confianza. La función de los foros cívicos, bien enfocadas y con gente que realmente interprete las necesidades de su comunidad, son muy importantes y sus resultados posiblemente van a ser muy buenos en la medida del compromiso que haga con cada uno de ellos. Lo mágico que se genera a partir de la confianza no es abstracto, justamente es muy concreto. Hemos hecho convenios con el Colón Federal y a partir de ahí recuperamos el foso de la orquesta que estaba cerrado. En nuestros 2 años de existencia realizamos 2 cruzadas, una cuyo resultado permitió que techáramos la parte superior de lo que es este complejo. Y estamos en pleno proceso de iniciar un concurso para poder tener los dibujos de una fachada que nosotros creemos que tiene que tener la memoria histórica. Y otra cruzada que trajo a Bragado por primera vez al Teatro Colón para poner sobre este escenario fragmentos de distintas óperas que realmente pusieron al teatro en lo que realmente es, en esa escala y en ese valor lírico que había perdido y que estamos tratando de que se vuelva a recuperar. Pudieron culminar esa etapa justamente con aquello que parecía más exótico, la recuperación de la lírica para Bragado, en esa gala maravillosa del 22 de noviembre, Día de la Música. Dicen que todos los teatros tienen su duende, es decir, su dueño. Los países también lo tienen. El exintendente Orlando Costa, el actual intendente Aldo San Pedro, el programa Auditoría Ciudadana, se han entrelazado y tienen un lugar en esta historia. Pero el duende del Constantino, el duende de la Argentina, no le pertenece a ningún gobierno. Está dentro de cada uno de nosotros. Sintámoslo, sintamos ese duende, amémoslo, apreciemos su belleza y no permitamos nunca más que nadie vuelva a dañarlo o nos lo quite.
el mundo responder al gran pueblo argentino salud. Y los libros del mundo responder al gran pueblo argentino salud. Corremos con gloria a morir, corremos con gloria a morir.